Fase 2, ya la terminé. Fase 3, no. Se van algunas entrelazando, pero yo tengo que saber reconocerlas para que yo pueda ver también el avance. El consejero bíblico normalmente es una persona que tiene la disposición, que tiene en su corazón el deseo de ayudar, pero también el consejero bíblico tiene que poner algunas cosas de su parte. Cuando llegue el acercamiento, ¿cómo es el acercamiento? Bueno, vamos a poner un ejemplo de una persona que llega a ti por medio de su familia, pero a lo mejor puede ser tu familiar, a lo mejor puede ser una persona de la iglesia, un compañero de trabajo, alguien que de alguna manera Dios lo acercó a ti, ¿no? ¿Y cómo llegó hacia ti? Pero vamos a suponer que es una persona que normalmente en la iglesia es lo más común, que la familia lo lleva contigo, eres pastor, eres un líder, eres la líder de alguna área, o ya la iglesia ubica un ministerio de consejería y entonces dice, vas a ir con el hermano o con la hermana, y ese primer acercamiento hay que disponer en nosotros, queridos, queridas, gracia, demasiada gracia. Es lo que Iris nos compartía en su testimonio. Demasiado misericordia, de poner en nosotros ese fruto de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que el Espíritu Santo esté fluyendo en nuestra vida. Porque una persona en adicción es una persona esclava. No ve la vida como tú, no entiende la vida como tú, no valora la Biblia como tú, no considera a Dios como tú. Hay que vestirse de gracia y dar mucho fruto. Por eso hay que disponerlo para ella. Y por supuesto, tiempo. Esa parte es la que más necesita el consejero bíblico. Tiempo. Obviamente, no para derrocharlo, sino para saber cómo administrarlo. Eso es lo que vamos a ver ahorita en un momento más. En el acercamiento hay muchas reacciones de parte de la persona que vive en adicción. Algunos de ellos han vivido en aislamiento tanto tiempo que desafortunadamente no saben entablar una relación afectiva amistosa. Algunos de ellos se sienten amenazados, algunos de ellos se sienten eh, perseguidos, algunos de ellos son violentos. Tenemos que aprender a eso en el acercamiento. ¿Por qué? Porque va a haber nuestra humanidad como consejeros, también va a haber como la el sentimiento o el impulso de decir, esta persona no quiere, mejor aquí que quede. Pero por eso es que me debo de vestir de gracia y pedirle al Señor que me ayude en discernir qué es lo que Él está haciendo, qué reacción está haciendo, para que yo no pueda estar con Él y para que no pueda dar una oportunidad a la palabra de Dios. Hay una resistencia de deleito, por supuesto, sobre todo cuando es la primera vez, cuando está contigo, por supuesto. En algunos casos hay reclamo, hay reproche, reclamo hacia Dios, reclamo hacia la familia, reclamo hacia la vida, a veces reclamo hacia otros pastores, me lastimaron, me dijeron, me corrieron, me hicieron esto. Y entonces tú tienes que tener ese fruto fluyendo en tu vida como consejero bíblico. Tenemos nosotros que estar vestidos de gracia y de misericordia. Además, ver la disposición de la persona. Hay personas que no están tan dispuestas, pero ojo, hay personas que tienen una falsa petición de ayuda. Sí, vine porque mi mamá me dijo que viniera a verlo, pero en realidad la persona no está buscando ayuda. Tenemos que ser muy pacientes y saber discernirlo, porque ojo con esto, no significa que la persona que no está buscando ayuda, yo digo, bueno, pues no quiere ayuda, adiós. No, sencillamente yo tengo que saber cómo acercarme de la mejor manera. Fíjense cómo hace rato que Eduardo nos compartía los tipos de terapias y aunque ustedes y yo no seamos especialistas en psicología ni en un tipo de esas terapias, lo podemos hacer. En ese acercamiento es cuando el Señor nos lleva a un entendimiento. Y entonces podemos ver en ocasiones ese acercamiento va a ser fuera de la iglesia, va a ser fuera de alguna oficina, va a ser fuera de algún lugar, va a ser quizá en un parque, quizá en alguna cancha, peloteando un balón.
Quizá tú vas a buscar la forma y Dios te va a dar la creatividad para que el acercamiento sea bueno. ¿A qué me refiero con bueno? Pues para que te permita seguir trabajando con la persona. Para un consejero bíblico, queridos, el que la persona te diga, me gustaría que nos siguiéramos viendo, ayúdeme por favor, nos podemos ver otro día, ya ganaste. Ya Dios te está abriendo una puerta. Ya Dios te está permitiendo lograr que puedas estar con esa persona. Si ven esta imagen, normalmente es lo que el corazón y el alma de un adicto tiene. La persona está aislada, la persona está embotada, la persona está enferma, pero ella no se da cuenta, aunque la vida afuera sea otra cosa, aunque la vida afuera para ti, para mí sea tan diferente, la persona está inmersa en esa conducta adictiva, inmersa en esa sustancia adictiva. ¿Voy bien? Bueno, esperemos que sí. Sus preguntas son valiosas también, si gustan hacerlas, si gustan colocarlas ahí en el chat. Eh, si algunas podemos trabajarlas, bueno, vamos a ver para poder trabajarlas. Ok, gracias por las citas. Sí, segunda de Timoteo 1:7 es donde nos habla de amor, de poder y de dominio propio. Y la cita bíblica con la que iniciamos es Marcos 8, del 22 al 26. Cuando yo como consejero bíblico estoy trabajando, obviamente también tengo que evaluar, tengo que entrevistar. La entrevista es muy importante, queridos. La entrevista en todo tipo de terapia es muy importante y el consejero bíblico tiene que saberlo. Recuerden esto, amados míos, el discipulado es parte de la restauración, no es parte ni del acercamiento de la evaluación, porque en ocasiones esa es como la tentación del consejero bíblico. A ver, siéntate, te voy a dar clase, lección 1, lección 2, a ver, abre tu Biblia aquí, te voy a enseñar. No, primero es acercarte, ganar confianza, orar. Si la persona te permite orar con ella, qué bendición, pero si no, tú tienes que llevarlo a eso. Recuerden que un adicto, sobre todo a sustancias, es una persona que tienes que darle instrucciones muy cortas, muy precisas. El cerebro ya está modificado. Entonces, tú tienes que decirle, oremos, por favor. Inclina tu rostro. O repite quizá conmigo. Eso es muy importante porque la persona en adicción está solamente enfocada en su adicción, sobre todo cuando ya es en sustancias y a un grado de afectación importante. Entonces, las preguntas son necesarias. No presupongamos qué edad tiene, cuál es su sexo, si es un asunto también de abuso en una adicción o de abuso en un comportamiento. Ojo, muy importante, ¿es creyente o no es creyente? ¿Y hasta qué grado es creyente? No, yo voy a la iglesia desde que era niño. Qué bueno, pero ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? Porque desafortunadamente lo veíamos en el primer seminario, tristemente muchos anexos o lugares de restauración o rehabilitación para adictos hoy en día están siendo muy ocupados para personas que crecieron en una iglesia. Entonces tengo que saber hasta dónde esa persona tuvo una cercanía con Dios, o si a lo mejor vivió en la dinámica de una iglesia o no, cómo llegó a esa adicción. Vas a encontrar personas con adicciones comportamentales que, voy a decirlo así, son buenos cristianos, pero que están viviendo una adicción comportamental. Me tocó tratar el caso de una mujer con una compulsividad en cuanto a compras. Buena cristiana, congregándose, pero desafortunadamente cayó en esa dependencia de estar comprando, hasta que llevó el problema a una situación del matrimonio, de las finanzas. Bueno, ustedes lo entienden. Tenemos que clarificar qué adicción es, o son dos adicciones juntas de diferentes tipos, son varias sustancias, son varios comportamientos en uno. Tengo que comprenderlo y identificar el origen. No debo de tener miedo a preguntar, lo que debo de saber es cómo preguntar. ¿Sale? No, no es una entrevista de trabajo ni tampoco somos policías, ¿no? Sino que tengo que saber cómo preguntar, pero debo descubrir cuándo comenzó, dónde es que se da, dónde comenzó todo, cómo fue que comenzó todo, en qué herida, ¿fue un abuso? ¿Fue un abuso sexual infantil?
fue una cuestión social, fue un trabajo que me absorbió, fue no sé, un fracaso emocional o sentimental, la pérdida de un ser querido. ¿Qué fue? ¿Con quién vivo esa conducta? ¿Con quién vivo esa adicción? ¿Y para qué? ¿Qué me hace sentir? ¿Cómo te lleva a sentirlo? Además, algo muy importante, y esto nos lo va a clarificar el pastor Víctor en la sesión número 3, hay que identificar también al hablar con la persona si existe una familia adicta. La familia adicta también hay que, y algunos dirán, ¿cómo? ¿Todos se drogan? No. Se ha descubierto ya que hay un comportamiento de familia adictiva y desafortunadamente la familia después necesita un adicto porque si no, no carbura, si no, no funciona. Y entonces el adicto llega a una zona de confort donde dice, pues yo soy el que tienen que ayudar, todos los demás son Superman y me tienen que ayudar a mí. Y entonces se llega a un comportamiento de vida de familia adicta. ¿Ok? Pero eso en la tercera sesión nuestro hermano Vic nos lo va a compartir con mayor claridad. Cuando ya pude entablar este diálogo, cuando ya pude entablar este acercamiento, cuando ya estamos compartiendo, cuando ya estamos nosotros trabajando, cuando ya estamos nosotros con la persona ganando su confianza, nos podemos tomar quizá un cafecito, podemos convivir un rato, sentarnos quizá de pronto debajo de un árbol a comentar o en la iglesia o tienes un lugar especial, no lo sé. Ya Dios va poniendo en ti ese momento, es cuando empezamos el proceso de intervención. ¿Y cuál es ese? No hay nada que pueda funcionar en la vida del ser humano sin ir a los pies de Cristo. Y esa parte es muy importante, el que la persona se sepa amado, aceptado y que sepa que en Jesús hay ayuda. En Hebreos capítulo 4 encontramos esta porción que nos habla acerca de este sumo sacerdote, de Jesús, el Hijo de Dios, a quien nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. En estos pasajes yo sí les animaría, lleven a la persona a que lea la Biblia directamente. En algunos casos funciona que le regales una Biblia, es buen motivante. Si la persona todavía tiene en la adicción algunas recaídas, guarda tú su Biblia, no se la regales porque si no la va a perder, la va a dejar en donde sea, sobre todo en adicciones a sustancias, porque hay grados en ellas. Entonces, pero si la persona ya es, por ejemplo, los ludópatas, queridos, son muy funcionales, ¿eh? Los ludópatas de pronto hasta pueden ser personas que los admires, porque una persona adicta al juego es una persona que maneja muchísimo dinero, se viste bien, se perfuma, utiliza ropa cara. Entonces, de repente, no tenemos que dejarnos llevar por la apariencia, ¿vale? Tenemos que aprender eso. Hay adictos a sustancias que son muy funcionales. Y entonces, el que tú le regales una Biblia y le digas, necesito que trabajes con tu Biblia y algunas tareas que puedes ir dejando, como aprender algún versículo bíblico, leer alguna porción de la Biblia, tomar algún tiempo de oración en su casa, charlar con su novia o con su esposa o con su esposo o con su novio acerca de lo que piensa acerca de Jesús, va a ayudar bastante. Regalar una Biblia es muy bueno, genera un vínculo de confianza espiritual. Pero ojo, aquí hay algo muy importante, queridos. Cuando ya estás en la intervención, tienes que trabajar mucho la escucha activa. Tenemos que ser buenos consejeros escuchando. Les pongo aquí entre paréntesis, evitemos la tentación de nuestro testimonio. De repente el consejero quiere contar su testimonio. Él quiere decirle, mira, yo salí de esta manera, yo salí de esta otra manera. Recuerda, eres consejero bíblico. Quien lleva la prioridad es la palabra de Dios. Ojo, no que no platiques algunas cosas, que no interactúes, pero cuida de no tú hacer monopolio de la charla, que tú quieras solamente estar tú compartiendo tus experiencias, a mí me pasó, yo lo viví, yo lo sentí, a mí yo lo... No, acuérdate, tu principal herramienta es la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo ahí, pero enfocando la palabra de Dios en la persona. Hay de repente consejeros que dicen, bueno, y entonces, ¿cuándo yo le voy a decir, mira, Dios me ayudó?
Puede ser en el momento en que ya estés en la restauración, donde incluso la persona platica contigo y ya te pregunta, ¿y usted nunca ha pasado por esta situación? ¿O tú cómo le has hecho? Porque ya tienes esa confianza. Les recomiendo la película Mente Indomable. Es una película ya viejita. Dijera una psicóloga que es mi maestra en la UNAM. Muchas de mis referencias son películas, yo también. Le recomiendo esta película, es muy buena. Te enseña cómo es la consejería psicológica, pero si tú puedes ver en qué te puede ayudar para la consejería bíblica, es muy conveniente. La escucha activa hace que la persona se sienta escuchada, porque normalmente en su familia, en su entorno, a veces hasta con la iglesia, siempre está siendo regañada. Lo único que está haciendo es que todo el mundo los regaña. Ya deja eso, pura regañiza, ¿no? Entonces, el que tú y yo como consejeros bíblicos estemos escuchando, fomentando la confianza, va a ayudar bastante. Pero ojo, no se trata de que la persona solamente hable y tú escuches. No, cuando tú estás escuchando, tú tienes que identificar algunas cosas. Las preguntas o los detalles de pregunta te tienen que ayudar a saber su historia familiar, a saber la vida actual de la familia, de él, el lugar en que creció, qué experiencias de vida ha tenido, no solo con la adicción, muchas experiencias de vida, esos detonantes, esos gatillos, esos disparadores, sí nos ayuda a identificarlos. ¿Dónde fue? Murió papá. ¿Dónde fue? Me quitaron el ministerio. ¿Dónde fue? O sea, ahí es muy importante. ¿Por qué? Porque así tú y yo podemos ayudar con la palabra de Dios en ese sentido, enfocar la enseñanza que voy a ir dando de la palabra de Dios en ese sentido. Cuando la persona esté compartiendo contigo, va a hablar de muchas heridas. Tú vas a estar escarbando. Ojo con esto, queridos consejeros bíblicos. Si hay algún momento de catarsis, algún momento de quebranto, de llanto, me debo de tomar el tiempo para orar por la persona. Normalmente tengo que tomarme el tiempo para que la persona escuche mi oración y ella se sepa abrazada por Dios. Por eso es que les pongo esa ilustración. Escarbas, pero pavimentas, ¿sale? No se queda abierto ahí y la persona se va, sí es cierto, el mundo está contra mí, voy a ir por mi cerveza, ¿no? O me voy a meter tal cosa, porque si no, tú tienes en el tiempo del encuentro con la persona, escarbas y va a haber llanto, va a haber enojo, la persona quizás se pare, se ponga de pie y hasta grite y se enoje porque ya tiene confianza contigo, no te espantes, ¿no? No te asustes, pero cuando ya viene el momento de calma, orar por ella y puntualizar algunas cosas. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Preguntar si existe o existió una vida en la iglesia, qué tipo de experiencia, cómo fue la experiencia, es muy importante porque si hay una experiencia previa, la persona va a tener una resistencia a la palabra de Dios y tú y yo tenemos que llevarle a que la palabra de Dios sea de sanidad para su vida. Es muy necesario, pero siempre con gracia, con el fruto del Espíritu fluyendo en tu vida y también tomándote el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita un consejero bíblico para estar con una persona? Bueno, aquí hay dos o varias respuestas. Primero, si es la primera vez que estás con ella, sí vas a ocupar un buen tiempecito. Si es la primera vez que estás con ella y la persona está dispuesta, quizás te ocupes un tiempo para ministrarla, para orar con ella, para estar juntos ahí en la presencia de Dios. Después, sería bueno que tú puedas tener unos tiempos regulados, 1 hora, hora y media, 2 horas, depende de tu tiempo. 1 hora ayuda bastante, pero que sea regular, porque si no es regular, entonces tendrás que trabajar a marchas forzadas. Pero es necesario que lo consideres también en tu proceso de consejería bíblica. Por eso muchos pastores llegamos al entendimiento con el tiempo que necesitamos apoyo. Y entonces empezamos a invitar a más personas de la congregación a que se unan a ser consejeros bíblicos, porque solos de pronto no es tan sencillo.
también, luego al rato el pastor necesita ir a consejería también, porque ya tiene un problema, ¿no? No de adicción, pero en otras áreas, y necesita también estar yendo a consejería. Necesitamos tener ese equilibrio, esa estabilidad en nuestra vida. Bueno, avanzo porque el tiempo apremia. Ya que estás en el tratamiento con la palabra de Dios, que es muy importante que la persona entienda dos procesos. Primero, la escalera de la decadencia. Eso va a ubicar a la persona enfrente de la palabra de Dios, enfrente del Señor. Tiene que saber cómo es que fue su proceso espiritualmente. Tiene que saber que en nosotros hay una concupiscencia, una tendencia al mal. Tiene que entender que no todo lo que él decide, piensa y cree y le gusta significa que es bueno. Porque así es como lo alisto para la batalla. Así es como yo voy a alistar a mi aconsejado a prepararse espiritualmente, porque hay muchas personas que creen, no soy tan malo. ¿Por qué? ¿Por qué soy malo? Digo, yo me patrocino mi adicción, a nadie le pido nada. Bueno, yo tengo que ubicarlo espiritualmente. Segunda de Pedro nos habla acerca de eso, Romanos nos habla acerca de eso. Obvio, estoy obviando las citas bíblicas, pero yo sé que ustedes ya tomarán el tiempo para analizarlas. Pero si se dan cuenta, esta escalera de la decadencia en el ser humano es que todos los humanos tendemos al mal y en nosotros habita una concupiscencia y es cuando llega la tentación. La tentación es esa atracción y seducción satánica y humana que es utilizada precisamente para activar la concupiscencia en mi vida. Por eso es para algunas personas es tan difícil aceptar la adicción comportamental. ¿Por qué? Porque no, adicto es el de la cocaína, es el de las metanfetaminas, adicto es el que está en la calle, pero no se da cuenta que la atracción y la seducción ha tocado su concupiscencia y da a luz el pecado. Y obviamente, pues ustedes lo saben, la paga del pecado es la muerte. Espiritual primero. Si la adicción me alejó de Dios, es más que obvio. Pero si la adicción aparte está acabando con mi vida, con mi familia, con mi entorno, con mis finanzas, con mi salud, bueno, entonces no solamente es obvio, sino que yo tengo que aclararle a mi aconsejado, estás en ese proceso de adicción. Y cuando estás en esa escalera, entonces es cuando tú le puedes decir a la persona, ¿sabes qué? Estás en un estilo de vida de pecado. Y por eso la persona vive en perversión, de acuerdo a lo que Romanos nos enseña, una mente reprobada que se siente orgullosa de que vive en eso, siente que está muy bien, se junta con otras personas, al contrario, lo promueve, quiere que todo el mundo viva en ese ambiente adictivo. Yo tengo que ubicar a la persona, tienes que romper con eso. Ahí es donde invitamos a que la persona cierre con algunas amistades, cierre redes sociales, si le va a ayudar, hay que cambiarlo, hay que modificarlo para que él pueda, pero lo debe entender por la palabra de Dios, no solamente como una estrategia, sino por la palabra de Dios, porque tú ya estás afectando a otros, porque tú ya estás deteriorando a otros, tu grado de decadencia está afectando a otros y pues por supuesto la Biblia nos habla en Filipenses 2:15 que incluso hay generaciones completas que viven en una mente reprobada, que viven en esa degradación. Vamos bien, veo que algunos están anotando, pero bueno, por cuestiones de tiempo, sigo adelante. ¿Está bien? Espero que si no recibieron su material, pídanlo con confianza con mi hermana Clau. Ellos se lo harán llegar. ¿Ok? Cuando estoy en la intervención, yo tengo que ver también y analizar y llevar a la persona a entender su personalidad adictiva. Yo tengo que ayudarle en ese sentido, pero también yo tengo que tener consejeros míos bien claro el discernimiento espiritual. Porque dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ojo, no es suficiente decir, sí soy adicto. El objetivo de la consejería es llevar a la restauración. Entonces, en la personalidad adictiva tenemos que ver cómo está la persona. Se niega, se resiste, no soy adicto, yo los dejo cuando quiero. Tengo que ver si él está consciente o ella está consciente de dónde está. Y la palabra de Dios me tiene que ir ayudando a clarificar eso, si está enfermo o tiene muchas enfermedades encima y él no se da cuenta o ella no se da cuenta.
si ya perdió habilidades de vida, si no tiene proyectos de vida, si su familia está afectada. Pero consejeros míos, vean lo que dice ahí en su pantalla, en su caso creo que es a la derecha, a mi izquierda. Tienen que atender muy claramente la manipulación. Los adictos normalmente buscan manipular a quien les está ayudando, manipular a que les ayudes. Oye, necesito dinero, no tengo dinero, cuidado. Tú tienes que entender mucho eso. O la persona que quiere solamente estar contigo, tienes que cuidar porque tú también como consejero tienes que tener una paz y una estabilidad. Pero también tienes que vestirte de paciencia ante la reincidencia. Habrá alguna ocasión que venga y te diga, ¿sabes qué? Esta semana, o ¿sabe qué? Esta semana volví a esto, volví al otro. No sirves todo el tiempo que invierto contigo, mira nada más. No, no, no. La paciencia viniendo del Espíritu Santo me va a ayudar a entender. Yo ya llevo mucho de gane, pero la reincidencia de pronto viene. No tengo que perder a mi aconsejado, no lo tengo que rechazar inmediatamente. Tengo que saber ser paciente porque él ya está en la intervención, él ya aceptó, él ya está caminando conmigo, a lo mejor hasta ha hecho algunas cosas ya conmigo, trabajando, yendo a la iglesia, poniendo claro sus propósitos de restauración, pero llegó un amigo que le jaló a cierta adicción. Hubo una pelea en la casa y le hizo que él saliera o que se enclaustrara en su cuarto y que se volviera a poner otra vez todo el día a jugar videojuegos y comer pizza con Coca-Cola 12 horas seguidas ahí en su cuarto. Entonces, yo tengo que ser paciente con eso. Yo tengo que saber como consejero bíblico hasta dónde Dios me va a dar la gracia y me va a ayudar. Cuando estás caminando, llegas entonces a la restauración. Ahí es donde yo puedo y debo de entender en dónde estoy caminando. Para esto, queridos, yo ya invertí cierto tiempo con mi aconsejado, he invertido mucha palabra de Dios. Ahorita les voy a hablar de algunas herramientas que también les van a compartir en un momento dado. Hay un manual de discipulado. Ya cuando estás en la restauración, ahora sí puedes hablar de discipular. Tú ya puedes sentarte con la persona va a involucrarse, van a estar, ya no solamente va a ser hablar de la adicción, hablar de la familia, hablar de las heridas, hablar de los problemas, sino que tú ya estás hablando de su conversión, de su santificación y aún de su servicio. Ojo y muy importante, queridos, a la persona hay que integrarla a la iglesia. Hay que pedirle que vaya a las reuniones. Si es que no va, tiene que ir. Y si ya es parte de una congregación, tiene que intensificar su asistencia a la iglesia. Es decir, ¿pero para qué? Porque es necesario dentro de tus hábitos espirituales. En la restauración, algo muy importante, queridos, y eso puede darse tanto en la intervención como en la restauración, la catarsis, el llanto, el lamento, que la persona llegue a un momento de sentimientos desbordados. Es bueno, pero cada vez que suceda, consejero bíblico, tú tienes que afirmar una verdad bíblica. Voy a poner un ejemplo. La persona dice, es que mis padres me dejaron con mis abuelos, me abandonaron y al tiempo yo por eso caí en alcoholismo y después ahora me inyectaba cocaína o me inyecto cocaína. ¿Sabes? Ahí tú tienes, y él llora y dice, y no lo quiero hacer, y me duele, y me pesa, y yo le estoy afectando a Dios. Cuando pasa un momento en la catarsis, tú tienes que afirmar verdades bíblicas. Pero ya no eres el mismo. La palabra de Dios dice que eres nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Y tú tienes que ir afirmando verdades bíblicas en un momento de catarsis. Eso es muy importante en la consejería bíblica, queridos. Es tener la palabra a flor de la lengua para que cuando esté la catarsis, la persona reciba una afirmación cerebral de la palabra de Dios, ¿ok? Y eso lo puedes hacer incluso en tu vida muy personal, ¿eh? Digo, como un apunte. Eso lo puedes hacer tú con tus hijos, con tu familia, cuando hay un momento así de discusión, de tu hijo no se quedó en la universidad, no sé, algo,
dejas que pase el momento de catarsis, no sirvo, soy un bueno para nada, lo que sea, y afirmas una verdad bíblica, porque tú estás haciendo que su mente, su corazón sea afirmado por la palabra de Dios. A veces tenemos la tendencia, pues ya échale ganas, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. No, esas no son verdades bíblicas fundamentadas, ¿ok? Tenemos que tener palabra de Dios que fundamente. Por eso eres consejero bíblico, ¿ok? Así que caminando en ese sentido, la persona ya está ubicada. Bueno, está, oh sí, he llegado a una perversión o a lo mejor no solamente estoy siendo tentado, apenas estoy avanzando, pero ya en la restauración a mí aconsejado yo, a esto es un discipulado, queridos. Esto es un discipulado. Cuando yo le llevo a qué? A la escalera de la restauración, a la escalera de la naturaleza divina. En esto es donde yo voy a tomar tiempo. Está basado, obviamente, este modelo está basado en la palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro. Pero ustedes pueden tomar algún otro manual, herramienta, libro, algo que les pueda ayudar. Lo importante es que a la persona ya la lleve a vivir en una naturaleza divina, es decir, a ser como Jesús. ¿Cuál es el objetivo de todo hombre que se acerca a Dios? ¿Y cuál es el objetivo de apóstoles, pastores, profetas, maestros? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que sea imagen de quien, a la estatura del varón perfecto. Cuando en Efesios 4 nos habla acerca de eso, nos hace ver, el objetivo es que la persona llegue a la estatura de Cristo. ¿Cómo va a llegar a la estatura de Cristo? A esa naturaleza divina, Jesús en él, a través de la palabra de Dios. Esto es lo que es un discipulado. Aquí es donde, queridos míos, tienes tú y yo que trabajarlo. Cuando el aconsejado ya está empezando, ojo muy importante, ya cuando estás en restauración, tú tienes que dejar que él ore también. Ahora ora tú, hoy inicia tú, hoy termina tú. O sea, hay un momento de catarsis. ¿Por qué no haces una oración para perdonar? ¿Por qué no haces una oración para sanar? ¿Por qué no haces una oración para fortaleza? ¿Por qué no haces una oración por tu mamá? ¿Por qué no haces una oración por tu esposa, por tu esposo? Es muy importante. Es cuando tú ya estás viendo que él está creciendo en la naturaleza divina. Ya tiene fe, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pero tenemos que ir ¿qué? Añadiendo. A la fe tenemos que añadirle virtud. La persona tiene que ir creciendo. Estoy ahí en la escalera, si lo tienes en tu manual, si lo tienes en tu Biblia o si lo tienes en tu pantalla. La persona de la fe, de esa fe que le está salvando, de esa fe que está creciendo, ahora tiene que también ir avanzando en virtud, en bondad, en su moral, en su desarrollo como persona. Por eso es que es tan necesario que ya sea ahora sí un proceso bíblico de discipulado. Verdades, verdades, verdades. Que no se espanten los que son pastores, los que ya predican. A lo mejor, no, pero es que para esto se necesita un montón de tiempo. Fíjense que si tú te pones a preparar, por ejemplo, nada más con este esquema, toda una serie de enseñanza bíblica para una persona aconsejada, vas a tener material para sermones, vas a tener material para clases, o sea, te va a ayudar bastante para concatenar con otras áreas de tu ministerio, ¿ok? Porque normalmente los pastores cuando decimos, ¿qué es lo que menos tienes? Pues es tiempo, ¿no? Pero se va a concatenar, te va a ayudar uno con otros, te va a ser de bendición y después tú, en, no sé, en tu grupo familiar, en la predicación, en el grupo de escuela dominical, en lo que tú estés desarrollando, en el centro de rehabilitación, en donde tú estés trabajando, también te va a ayudar para tener herramientas donde tú puedas irlas compartiendo. Añadir a la fe virtud, crecimiento de la persona, pero a esa virtud también es el conocimiento. La persona tiene que conocerse a sí misma, tiene que reconocerse a sí misma, tiene que discernir los momentos débiles, los momentos difíciles. La persona, en base a la palabra de Dios, tiene que ir entendiendo el conocimiento de Dios para su vida. ¿Dónde está respecto a Dios? ¿Dónde está respecto a su fe? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo está caminando? Si yo les hago un zoom
¿A ustedes se les hace zoom? Si yo les acerco la pantalla, ¿le hacen su pantalla? Edgar, Ivana, ¿sí? ¿Sí se les ayuda? Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ahorita estuve descubriendo eso, entonces digo, les voy a tratar de hacer un zoom para que puedan ver un poquito más las palabras, ¿está bien? Cuando añadimos conocimiento, la persona ya está incluso aprendiendo porciones de la Biblia. Te vas a sorprender porque la persona de repente hasta te va a decir, así como le pasó al hijo pródigo, a mí me pasó muchas veces. Y yo hice esto, y tú, caray, ¿no? Pero ya estás creciendo y el conocimiento está afirmando la virtud. Porque acuérdense, no es solamente con dejar la adicción, es que se afirme la persona de Cristo. Que eso es lo voy a decir con mucho respeto, es lo que a veces hace diferencia con los grupos de ayuda, como, no sé, AA, Neuróticos Anónimos, todo esto, ¿no? De repente el alcohólico dejó el alcoholismo, está en sobriedad, gloria a Dios, pero desafortunadamente hay un montón de cosas que se anidan en él por la concupiscencia que tiene. Por eso no solamente es el comportarte bien, es el conocimiento de la verdad. Él es el entendimiento de la palabra de Dios. Cuando ese conocimiento, esa naturaleza divina se está afirmando, es cuando llega el dominio propio. La persona empieza a controlar su ser. La palabra me está enseñando, haced morir en ustedes todo lo terrenal, esto, palabras, conductas, adicciones, y la persona ya tiene entonces que ese poder de Dios, pero también esa fortaleza del Espíritu para decir no. Les aseguro que si alguno de nosotros tuvimos a lo mejor una adicción, pero a lo mejor un gusto por el alcohol, que es lo más sencillo que a veces vivimos, o el cigarro, cuando ya tienes ese dominio propio, cuando ya está la naturaleza afirmándose en tu vida, la naturaleza divina, ya tú puedes estar con una persona que a lo mejor está fumándose un cigarro, pero ya el Señor ha obrado en ti, ya ha trabajado en ti. Y aunque a veces sientes esa tentación de tu concupiscencia, es más poderoso Dios en tu vida. Eso es lo que la persona que estás aconsejando tiene que lograr experimentar. Por eso antes fue la intervención, pero ya estás en la restauración, ya estás en un camino de la santidad, en un camino de llegar a ser como Jesús. Llega entonces el momento de la paciencia, de añadir al dominio propio la paciencia. Permanezco, camino en fruto. La persona ya para este tiempo quizá ya está sirviendo en algo en la iglesia, ya ayuda a acomodar sillas, ya sirve para cuidar en autos, ya se puede prestar para ayudarle a ayuda a un maestro de escuela dominical, no lo sé. La iglesia tiene que ser también un facilitador de gracia. La iglesia también tiene que ayudar a este tipo de personas a que hagan terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque no solamente puedes esperar que él diga, bueno, ¿y ahora qué hago con todo el tiempo que hacía cuando iba a mi adicción? Entonces tenemos que apoyarlo, ¿no? Y tenemos que ayudarle a que restaure varias cosas, pero ya permaneciendo, ya no solamente con sesiones, vamos a llamarle así contigo, sino que la persona ya está trabajando en pos de su vida. Y añadimos la piedad, esa actitud en pos de Dios, ese entendimiento de decir, soy de Cristo, amo a Cristo, vivo para Cristo, quiero servir a Cristo, camino con Cristo. Eso es muy importante. Cuando tú en la restauración, tú ves en la persona, en tu aconsejado eso, pudieras decir que ya estás logrando llegar al final de tu proceso de consejería bíblica, que tú ya estás viendo fruto, que tú ya estás viendo objetivos alcanzados. Y cuando la persona llega al amor, al afecto fraternal y al amor, es cuando ya perdonó a su familia, es cuando ya camina en funcionalidad familiar, pero también con la iglesia, pero también con su entorno. La persona, si llegó a grados muy superlativos de depravación o decadencia, ya está trabajando, ya administra sus bienes, ya está en ese amor fraternal con la familia, con compañeros, con la iglesia, con su entorno. Y por supuesto, entonces llega ese eje rector. Para todo esto, amados míos, la palabra de Dios es vital. La palabra de Dios va haciendo que los pensamientos sean afirmados. Por eso es que la consejería bíblica es tan importante, queridos, porque la consejería bíblica nos va a ayudar, nos va a bendecir para poder lograr que las personas
lleguen a ser como Jesús, lleguen a la naturaleza divina. Permítanme analizar un poquito el chat, si me robo unos segundos. Ok. En la naturaleza divina, me imagino, ¿verdad, Edgar? Voy a ir a la parte de abajo. ¿Estoy bien ahí? El nacido de nuevo vive en Dios y entonces él, ahora sí, cuando ya mi aconsejado está en el proceso de restauración, recuerden esto, queridos, el proceso de restauración y de intervención pueden ir concatenándose, pero yo tengo que hacerle ver a mi aconsejado, ya estamos en un discipulado, tú ya estás viniendo a aprender conmigo, ya estamos estudiando la palabra de Dios. Ya pasó el tiempo donde nos veíamos para platicar de su familia, de sus heridas, donde todo era solamente enfrascarnos en la adicción. Ahora ya estamos enfrascados en que Él sea como Jesús. Y entonces es cuando viene la fe. Ahí les coloco la fe, bueno, en sus 4 esferas, ¿no? La fe natural, la fe salvadora, la fe como don y la fe como fruto. Porque a veces el aconsejado te va a decir, yo sí creo. Qué bueno, ¿no? Como todo mundo, pues yo creo decía aquel personaje, yo creo en la ciencia, yo creo en lo que tú quieras, ¿no? Esa es la fe natural. Pero necesitamos que él avance a la fe salvadora. Que diga, yo creo en Jesús y que Él es mi Señor y Él es mi Salvador. ¿Sí está bien, Edgar, ahí? ¿Sí está bien, querido? Para que no hay problema. Ok, gracias. Qué bendición. Ok, bueno, casi estamos terminando. Algo muy importante dentro de nuestro consejería bíblica, de nuestra consejería bíblica. No somos islas, queridos. A veces tenemos la tentación a pensar, bueno, ya estás conmigo, solito la vas a hacer y yo soy tan bueno como consejero que no, hombre, ya, mira, cuando el grado, porque acuérdense que la adicción tiene grados, cuando el grado ya es muy avanzado, cuando ya es una situación muy complicada, tienes que saber trabajar en equipo. Tienes que saber entender que todo abona para bien. Tienes que saber que la persona tiene que ser prosperada en todas las cosas, así como prospera su alma. Tú como consejero bíblico estás haciendo que prospere el alma, pero tienes que saber que la familia tiene que trabajar a favor, la iglesia, el médico, el psicólogo. Les platico así, tengo un amigo que es pastor, es muy bueno aconsejando bíblicamente. La verdad es que lo admiro. Pero él, si por ejemplo su aconsejado le dice, voy a ir a un psicólogo, entonces vete al psicólogo, ya no me necesitas. No, hay que saber trabajar en equipo, hay que saber que tenemos que echar mano de todo y de todos, ¿no? Para poder ayudar a la persona, porque él tiene que ser prosperado en todas las cosas, incluso en la salud. Si él tiene un entrenador, excelente, hazle caso a tu entrenador, mano, la dieta, el ejercicio, el gimnasio, lo que sea, me va a ayudar, maestros, profesores, en fin, todo lo que esté a favor de la persona para que sea restaurada plenamente, yo debo de saber abonar. Incluso ya en la restauración, ya dentro del proceso del conocimiento, tú ya puedes preguntarle, ¿qué has platicado con el doctor? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo vas con esto? ¿Qué te dijo el psicólogo? ¿Qué terapia estás trabajando? ¿Qué te ha puesto a hacer? ¿Fuiste al gimnasio? ¿Qué estás trabajando ahorita? O sea, la persona ya tiene que darse cuenta que tú ya estás trabajando holísticamente, bueno, un todo, pues, ¿ok? Tú ya estás entendiendo toda su personalidad, tú ya estás entendiendo todo lo que está trabajando, cómo va tu casa, cómo va con tu esposa, oye, ya ves a tus hijos, porque hay grados de adicción, pero eso te va a ayudar y tú vas a entender que todo va a obrar para bien, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que todo obra para bien para los que conforme al propósito de Dios somos llamados. Gracias de verdad, queridos, por su atención. Si hay alguna pregunta más, si algo más que atender, lo pueden hacer llegar o ahí en el chat. Tendremos al rato una dinámica para afianzar el conocimiento. Pero bueno, gracias de verdad. Gracias, por supuesto, siempre al Ministerio de Éxodus por su ayuda y por su apoyo. No me quiero ir sin hacer 2 comerciales. ¿Está bien? Solamente son 2 comerciales. ¿Y por qué comerciales? Porque son herramientas que a mí me han servido. ¿Sale? Y ahorita las van a ver. Una de ellas
Creo que la tienen con descuento, se las pongo aquí. Es un manual, el manual de Consejería Bíblica número 1 es buenísimo. La verdad es que es buenísimo por práctico. Pregunten ahí con mi hermana Clau. Todo lo que tenga que ver con el doctor T. Anderson, o Neil T. Anderson, consúmanlo. Yo les recomiendo, y en mi presentación vienen las referencias, el discipulado en consejería, se los recomiendo.